Entonces, ahí verificamos la existencia de un elemento absorbente, ¿sí? ¿Por qué eran importantes las propiedades? Porque nosotros las conocíamos aplicadas solo a los números enteros, aplicadas solo a los reales, a las operaciones que conocíamos dentro de los conjuntos numéricos, pero ahora la estábamos llevando a un nivel abstracto donde podía definir cualquier operación. Ese asterisco representaba cualquier operación, ¿sí? Y lo más importante es que nosotros habíamos aprendido que cuando yo tengo un conjunto, si el conjunto con esa operación satisface que es una operación binaria, decíamos que teníamos un monoide. Habíamos aprendido que si la operación binaria además era asociativa, teníamos un semigrupo. Y cuando teníamos que existía además el elemento neutro y existían los inversos para cada uno de los elementos, entonces la estructura ya se ponía mucho más interesante porque era una estructura de grupo. Y además teníamos que era conmutativa, a ese grupo lo llamábamos abeliano o conmutativo, ¿sí? Eso es lo que habíamos aprendido al principio. Y después aprendimos que nosotros podíamos ir combinando no solamente una operación, sino dos. E incluso pensar en la distributividad de una operación respecto a la otra. Perdón, se me pasaron los diapos, ¿sí? Así que definimos la distributividad a izquierda y a derecha cuando tenía dos operaciones definidas en el mismo conjunto, ¿sí? Que son las propiedades distributivas que nosotros conocemos para la suma y el producto clásico, solamente a que ahora llevadas a un nivel abstracto, ¿sí? Después de hacer eso, ya teníamos la definición de grupo, entonces ya podíamos seguir avanzando con una estructura un poquito más compleja. Lo que tenían el monoide, el semigrupo y el grupo es que siempre trabajaban con una única operación. Entonces, cuando los definíamos como un conjunto y la operación. Pero ahora habíamos empezado a hablar del anillo, donde teníamos dos operaciones definidas a las que llamábamos estrella y estrella prima, ¿sí? Que en general, ustedes van a ver en todos los libros que cuando hablan de anillo no hablan de estrella y estrella prima, sino que hablan de una operación suma y una operación producto. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta ustedes? Que ese más y ese por que están ahí están representando a operaciones tipo aditivo, operaciones tipo multiplicativo, pero que no necesariamente tienen que ser la suma y el producto clásico. Pueden ser otras operaciones definidas en el conjunto A. Son operaciones abstractas, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuándo tenía un anillo? ¿Cuándo? Para empezar, el conjunto A tiene que estar, tiene, tiene que tener algún elemento, tiene que ser distinto del conjunto vacío. Y el conjunto A con la operación suma es un grupo abeliano y el producto dentro del conjunto A arma un semigrupo. Y además verifico que el producto es distributivo a izquierda y a derecha respecto a la suma, ¿sí? Van a ver que en algunos libros no dice a izquierda y a derecha, porque se asume que si es a izquierda y a derecha, yo puedo decir simplemente que el producto es distributivo respecto a la suma, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien con este súper rápido repaso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, después de ahí vimos que yo le podía ir agregando propiedades, ¿sí? Si el producto era conmutativo, tenía un anillo conmutativo. Si tenía el elemento identidad, el anillo se llamaba anillo con identidad. La identidad era el elemento neutro, ¿sí? Con divisores de cero, si es que existían elementos A y B que cuando yo los multiplicaba me daba cero, y aunque A y B eran distintos de cero, el producto era cero. Acuérdense que producto de forma genérica, ¿no? Es cuando le aplico la segunda operación que tengo definida en mi anillo, que es una operación de tipo multiplicativo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si yo podía encontrar elementos distintos de cero que al multiplicarlos me diera cero,
tenía un anillo con divisores de 0, ¿sí? En la mayoría de los conjuntos numéricos que hemos definido y trabajado hasta ahora, siempre hemos trabajado sin divisores de 0. Es decir, que si yo tengo un elemento distinto de A, distinto de 0, perdón, A distinto de 0, y B también es distinto de 0, el producto de esos dos elementos va a ser distinto de 0. Eso es lo que nosotros hemos manejado siempre, ¿sí? Entonces siempre hemos trabajado en una estructura sin divisores de 0, por lo general, salvo que hayan trabajado con matrices que ahí ya tenían divisores de 0, ¿sí? Y cuando tenían un anillo que era conmutativo, con identidad y sin divisores de 0, tenían un dominio de integridad. Y si resulta que cuando sacaban el 0 de la operación producto, que es esta parte, la primera parte no se toca, sigue siendo que A con la suma es un grupo abeliano, ¿sí? Pero si yo acá al conjunto A le saco el 0, que el 0 era el neutro de la suma, ¿sí? De la operación suma que tengo arriba. Cuando le saco ese elemento y con la operación producto obtengo un grupo abeliano, entonces lo que tengo es un cuerpo. Esto van a ver que en muchos lados lo llaman campos, porque la palabra en inglés es fields, ¿sí? Así que si por ahí leen algún libro donde les habla de campo, especialmente ahora que vamos a empezar a hablar de espacios vectoriales y transformaciones lineales, cuando van a la bibliografía les dicen que trabajamos sobre un campo y están hablando en realidad del cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok. Entonces, esas son todas las estructuras que hemos manejado hasta ahora, ¿sí? Las más importantes, súper importantes, que son las que efectivamente hay que recordar, son las de grupo, la de anillo y la de cuerpo. Por ahora es como las que más vamos a necesitar trabajar, ¿sí? No es que no tengan que saber las otras, sino que necesito que no las confundan a estas. La estructura de grupo, la estructura de anillo y la estructura de cuerpo, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta acá nosotros habíamos llegado muy bien. Lo que nos había quedado colgado era cuando teníamos un subanillo, cómo podíamos determinar que teníamos un subanillo. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos con grupos vimos que nosotros podíamos definir un subconjunto del conjunto con el que yo estaba trabajando y ese subconjunto con la misma operación podía llegar a ser un subgrupo? Y para eso teníamos un criterio. En lugar de hacer la verificación de todas las propiedades del grupo, con ese criterio muy rápidamente podíamos determinar que el grupo tenía a S como un subgrupo o a H como un subgrupo, ¿sí? De la misma forma nosotros ahora podemos determinar. Yo tengo un anillo. Mi anillo es A, con una operación suma y una operación producto abstractas, ¿sí? Y ahora yo lo que quiero es verificar si el conjunto S con las mismas operaciones de suma y producto es un subanillo de A, teniendo en cuenta que S es un subconjunto de A y que S es distinto de vacío. Así que esa es la primera verificación que tengo que hacer. S efectivamente es un subconjunto de A y S es distinto del conjunto vacío. Esa verificación no es difícil de hacer, ¿verdad? Y después lo que hacen es, toman dos elementos A y B del conjunto S. ¿Y qué están haciendo acá? La diferencia entre los dos.
Sí. ¿Ustedes se acuerdan? Esa diferencia es que yo estoy sumando con el opuesto o el inverso de B. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el criterio para determinar si H era un subgrupo de G? Tenían G y H, ¿se El acuerdan mismo, cómo? profe, Exactamente. Entonces, el mismo. no es que Operábamos con el inverso y si pertenecía los elementos obtenidos al conjunto ese, entonces era subconjunto. exactamente. Lo que les quiero mostrar es que en realidad no es un criterio nuevo. Fíjense que eso es lo interesante de las estructuras. Yo ahí tengo que verificar que ese sea un grupo con la suma. Entonces esa verificación es, tengo que ir al criterio de subgrupo, solamente que ahora como la operación se llama suma, en vez de usar el asterisco genérico, puse, en vez del inverso de B, puse menos B, lo puse como opuesto. ¿Se dan cuenta? Nosotros teníamos acá que A compuesto con el inverso de B tenía que pertenecer a H. Así escribíamos el criterio de subgrupo. ¿Sí? H era el que estaba incluido en G, era el subgrupo, el subconjunto, perdón. ¿Sí? Bueno, fíjense que esa verificación es exactamente la misma, solamente que ahora le puse esta notación más el inverso de B, como la operación es de tipo aditiva, se suele denotar con el opuesto. No estoy pidiendo nada nuevo. Acá lo que estoy verificando es que S con la operación de suma es un subgrupo. Y ahora la única verificación que le agrega es que el producto de A por B pertenezca al conjunto S si es que los elementos son de ese subconjunto. ¿Ok? ¿Qué está pidiendo acá? Que S sea cerrado por la operación de producto. Así que el producto de los dos elementos de S que yo elija, A y B, me tiene que dar un elemento de, ¿sí? Que sea una operación binaria. Entonces, fíjense que yo vengo trayendo esto de subanillo y los homomorfismos desde grupos, ¿sí? Ahora vamos a ver en un ratito el homomorfismo. Esperen un segundito que se me cerró el archivo que les quiero mostrar. Ahora les voy a dejar, cuando termine la clase, esto que son ejercicios resueltos, solo que están tomados de un libro que está en inglés, por eso quería que los miremos un ratito ahora. Fíjense que los ejemplos arrancan acá, que son los que está subrayado con lila, ¿alcanzan a ver el color? Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí trabaja con el conjunto de los números complejos y les dice que el conjunto de los números reales, el conjunto de los números racionales, son cuerpos, ¿sí?
Y fíjense a que acá empieza. Q es un subanillo de R. R es un subanillo del conjunto de los números complejos. Z, que es el conjunto de todos los enteros, es un subanillo de Q. Entonces, a partir de ahí tienen algunos ejemplos y algunos casos de cuáles son anillos, cuáles son cuerpos, cuáles son estructuras. A veces les va a decir que es un anillo conmutativo, es un anillo no conmutativo, un anillo con identidad, sin identidad, ¿sí? Entonces, acá les pone otro subconjunto, NZ, ¿sí? Fíjense que les dice que es un subgrupo aditivo para el conjunto Z con n distinto de 0, ¿sí? Entonces, también es un subanillo de Z. Es la conclusión. Estas son las propiedades que nosotros tenemos, ¿sí? Las mismas propiedades son lo que acá no tienen el nombre SR1 y SR2. Pero creo que van a poder ir sacando los ejemplos. Acá tienen que la unión de 2Z y 3Z no es un subanillo y pueden hacer todas las verificaciones que quieran, ¿sí? Entonces me parece que pueden ir siguiendo los ejemplos de cuándo tienen un anillo, cuándo tienen un subanillo, quién es subanillo de quién, y tienen algunas definiciones importantes como este tipo de conjuntos que después vamos a usar para el ejercicio de práctica de esta parte, ¿sí? Así que me gustaría que después, cuando ustedes tengan un tiempito, empiecen a mirar lo que tienen acá, ¿sí? ¿Quién trabajaba con funciones? Había alguien que tenía funciones en la planificación, Yo, pero no me profe. puedo acordar. Este ejemplo, el número 2, fíjate que trabaja con funciones, Bien. ¿sí? Y tenés la suma de funciones, por eso es que intenté elegir un ejemplo como de lo que estuvimos viendo en la clase de consulta que les pudiera servir para ver cómo empezar a encarar eso de yo tengo que verificar que lo que enseño en mi planificación es un anillo o un subanillo. Por eso, aunque este libro estaba en inglés, lo elegí por el tipo de ejercicios que tenía, porque ves, te va mostrando cómo llegar a hacer la verificación de si efectivamente es o no. eh, ¿Ven? Fíjense que acá llega a la conclusión de que es un anillo conmutativo, ¿sí? Arriba tienen toda la verificación como para que la vayan mirando. Y acá empieza a trabajar con matrices, que hay otro grupo de ustedes que trabaja con matrices, ¿sí? Fíjense que no están escritas en forma matricial porque usa esta otra notación, ¿no? Esa es una matriz de orden n por n, donde los elementos están tomados del conjunto de los números reales, ¿sí? ¿Alguien ha usado esta notación? M sub n de R. Son matrices cuadradas, ¿no? No han trabajado con, Yo no, profe. ¿no? Ok, pero en lugar de escribir a la matriz así, ¿sí? E indicar que es de orden n por n, Generalmente indicamos matriz M de n por n como superíndice. claro. eh, Hay algunos libros que usan superíndice, otros libros lo utilizan como subíndice, y esta notación que ven acá es la que se suele utilizar en los libros en los que se trabaja álgebra abstracta. No los especializados en, por ejemplo, polinomios, no los especializados en análisis matemático, no los especializados en álgebra, porque en álgebra usamos la notación que me acabas de decir, ¿sí? En esos libros. Sí, Cambiamos de sí, sí. libro, que es el libro de
álgebra abstracta. Si ustedes miran este libro, se llama Una introducción a las estructuras algebraicas esenciales, ¿sí? Entonces, no es ni de análisis matemático, ni de álgebra, ni de matemática discreta. Está especializado en enseñar estructuras algebraicas. Entonces, cambia la notación y en vez de decir que tiene una matriz, perdón, que nosotros sabemos usar real n por n, usa esta notación para decir que es el conjunto de todas las matrices que toman elementos del conjunto de los números reales y es cuadrada, es n por n. ¿Sí? Es simplemente eso. Entonces yo no veo a las matrices, veo esta notación, pero ahí está escondida la matriz. ¿Sí? Y en otros casos van a ver que les cambia esa m por esto, por GL. ¿Se acuerdan lo que es una matriz eh, singular y una matriz no singular? Sí, profe. ¿Sí? Está en relación al valor del determinante, si es igual a cero o distinto de cero. Exactamente. Entonces, cuando ustedes tienen una matriz singular, el determinante es igual a 0 y yo no puedo hacer la inversa de la matriz. Por eso es una matriz singular. En cambio, una matriz no singular tiene el determinante distinto de 0 y puedo encontrar la inversa de la matriz. ¿Sí? Eso apuntando a que si yo puedo encontrar la matriz inversa, tengo inverso multiplicativo. Y entonces me ayuda a determinar qué tipo de anillo es. Si voy a tener un anillo que puede ser más que un anillo y puede llegar a lo mejor hasta un cuerpo. ¿Sí? Una estructura más potente. Esta GL es el conjunto de todas las matrices eh, no singulares con elementos reales. Y SL, si no me acuerdo mal, por ahí van a encontrar, en vez de GL, no sé si está más abajo, no, me parece que acá no está, pero en algún otro caso pueden encontrar la notación SL de n, también acá puedo poner el conjunto de los números reales, podría poner el conjunto de los números enteros, acá es de qué conjunto toman valores los elementos de la matriz, ¿sí? Podríamos poner también los racionales, cualquier otro conjunto numérico. Esta hace referencia a los que tienen determinante igual a 1, si no me acuerdo mal. ¿Sí? Entonces, es un subconjunto de las matrices GL. ¿Sí? Es solo cuestión de notación, pero tiene la verificación de qué pasa con las matrices de orden n. Estoy eligiendo esto porque tiene la verificación como más grande para cuando trabajo con n elementos, no solamente para las matrices 2 por 2, como para que tengan algún punto de referencia y consulta pensando en el trabajo final, ¿sí? Por eso, a pesar de que está en inglés, les estoy pasando esta serie de ejemplitos. Y fíjense que acá es, lo que hace es tomar las matrices de orden 4 con elementos reales, pero fíjense que trabaja solo con 4 matrices, I, A, B y C, lo cual me permite generar una tabla, ¿sí? Así que también les he dejado el ejemplito este, y el último de los ejemplitos que también trabaja con un subconjunto de los números reales, ¿sí? Como para que tengan ahí ejemplos. Lo miran y si tienen dudas, lo conversamos, ¿ok? Se los dejo en la carpeta de la clase de hoy. Se llama Dixon y otros porque es el nombre de los autores, 2015, y el nombre del libro. Y al último dice ejemplos de anillos. ¿Ok? Anillos, ejercicios resueltos, dice al final. Ok, profe.
voy a necesitar que ustedes lo miren primero, me digan si es que lo pueden seguir, y a partir de eso, vemos si van a necesitar... Uy, no vamos a guardar ningún cambio hecho en este, ¿sí? Entonces ahí tienen varios ejemplitos de subanillos y cómo se determina si es un subanillo o no. Y lo otro es qué pasa cuando tengo que hacer el homomorfismo de anillos. Nosotros habíamos visto el homomorfismo de grupos, ¿se acuerdan? ¿Han podido armar los homomorfismos de grupo en el práctico? Sí, profe. ¿Sí? Yo no llegué, profe, a esa parte de los ejercicios. Ok, también en el chat me están poniendo que todavía no han llegado. Bueno, ok. Fíjense que la primera parte es idéntica al homomorfismo de grupo, ¿sí? Que F de A más B. Acá fíjense, retrocedo un poquito. Tengo dos anillos, ¿sí? Acá pongo la operación suma, la operación producto. Acá tengo en B otra operación tipo suma, otra operación tipo producto, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que F, que va de A a B, es un homomorfismo de anillos, y se verifica que F de A más B, lo mismo que hacíamos antes, con esta suma, es igual a F de A sumado con la suma que ya tengo definida en B, F de B, ¿sí? Acá lo mismo, el producto de A es lo que va a hacer la composición entre A y B. A ese resultado le aplico F, y eso tiene que ser igual a F de A multiplicado con la operación producto del conjunto B, ¿sí? Estas son del conjunto A. Entonces F de A multiplicado con F de B. Esta igualdad, esta doble igualdad se tiene que mantener. Si ustedes verifican que no es igual, ahí se terminó la verificación, ¿sí? Bien, profe. Tengo que mostrarles ahora esta sería la práctica para anillos, parecida a la que habíamos hecho con la práctica 1. Los primeros son para determinar cuál de las estructuras es. Acá es para averiguar si son subanillos, y acá simplemente es como para resolver algunas operaciones en un anillo distinto del anillo que estamos acostumbrados a utilizar, ¿sí? No necesito que hagan todos, pero intenten hacer algunos de los ejercicios que les estoy proponiendo, ¿sí? A lo mejor se pueden separar eh, y juntarse por grupos, y cada uno resuelve un ejercicio distinto y después cruzan fichas de qué es lo que han hecho, ¿sí? Eso es la práctica 2, que tendría que estar como completa para el viernes de la semana que viene. Y Profe, y además tenemos sí, que tener el viernes que viene ya más o menos lista sí, la propuesta del trabajo final. exactamente. Es Por lo como menos que los que quieran parece mucho. presentar el 13, el 14 era la fecha final, que eso es lo que les iba a decir. Yo creo que sí, hay un grupito que viene llevando bien lo que venimos haciendo, y creo que ese grupo puede presentar el sábado que viene el trabajo,
El viernes que viene lo dejaríamos para consulta si todo va bien. Y entonces ahí por lo menos tendríamos que tener la práctica de anillos. Igual nos va a quedar una práctica que hice una cortita de anillos, subanillos y homomorfismo. Ay, se me cerró. Sí, fíjense que ahí hay solo un homomorfismo como para que puedan resolver de anillos. Esta es la que les decía que miren en el ejemplo cómo está definido el conjunto. ¿Sí? Entonces sobre eso pueden verificar si esta función f es un homomorfismo, cuál sería el núcleo de ese homomorfismo y cuál es la imagen. Porque si hay algo que no cambia es la definición de núcleo. Ay, me estoy yendo. ¿Sí? Así que con eso terminamos la estructura de anillos. Este es un homomorfismo chiquitito que les estoy dejando de práctica. Esto es solamente para determinar si es un subanillo. Más que nada para que trabajen con esta notación. Creo que les puede servir para hacer más corta la explicación del tipo de estructura que tienen. Si trabajan con matrices, ¿no? Profe, una consulta. Yo intenté descargar algunos archivos, por ejemplo, de la carpeta 1 hay errores de algunos, que tienen errores algunos archivos para descargar. Y de la 4 también, De la 4 también. sí. Ok. Después me decís cuáles son, antes de irnos, o me dejas Bueno, anotado en el chat cuáles son, bien, perfecto. para que pueda resolver. Bueno, gracias, profe. Gente, sé que es un montón y esto me está preocupando porque encima ahora tenemos que arrancar con espacios vectoriales, así que necesito que me digan si a esta parte la entienden. La parte de anillos, todo eso, lo que vimos. Sí, Sí. sí. A ver, puedo pedirles, esperen que logre verlos a todos. ¿Puedo pedirles que me pongan un OK si están llevando bien esta parte? El pulgarcito arriba en la reacción. O sea, que vayan siguiendo, que sé que a lo mejor si se sientan a hacer la demostración, que sería la práctica, lo que está faltando. Uy, tengo poquita gente que me está siguiendo. Profe, Sí, los conceptos y la práctica que vemos en clase, sí, sí creo que la mayoría lo sigue, pero los prácticos se nos complica un poco por la falta de tiempo, quizás. ok. Hagamos esto. Que de la práctica tengan por lo menos resuelto uno de los ejercicios. ¿Sí? Profe, yo no entendí, ¿De no sé cuál si el práctica, viernes profe? que viene, De las prácticas que tengan resuelto por lo menos uno de los ejercicios, salvo esta última que hay uno y uno, así que esa sí. ¿Qué, Magdalena? no, quería ver si entendí. Claro, nosotros para el viernes que viene tenemos que tener resueltos los dos trabajos prácticos presentados para poder recién tener eh, la clase de consulta para... No entendí eso, porque el viernes es 13 y el Claro, sábado 14 ya tendríamos que estar dando el trabajo final.
sí, ¿Es así? es así. Entonces, por eso les digo, estoy viendo que no están llegando con los prácticos, que era lo que yo me temía. Entonces, de cada práctico tengan resuelto por lo menos uno de los ejercicios. ¿Sí? ¿Los prácticos se pueden trabajar así en grupo o solamente tú Sí, solo? los prácticos se pueden trabajar en grupo. No sé si han alcanzado a ver, a lo mejor este es uno de los archivos que no se podía abrir. mm, pero ustedes tenían un archivo que es mm, este, que lo dejé la semana pasada. Y entonces ahí tenía resumen de tareas a realizar. Para avanzar con el trabajo de integración había que hacer la tarea 1. Y esta era para el martes 3 de diciembre. Solo uno la tenía presentada para ese día. Y para el viernes 6 había que traer el práctico 1 subiendo el enlace a este archivo, que es un Excel, donde ustedes me van poniendo el enlace a lo que ustedes van a compartirme un documento colaborativo donde ustedes me comparten la resolución del ejercicio. ¿Sí? La tarea 1 es el trabajo final y acá estaba el enlace al práctico. ¿Ven? Uno solo por grupo tenía que subir. Si ustedes miran, ahí decía de forma grupal podían trabajar. Esto lo compartí después de la clase porque los ejercicios los fuimos agregando porque a ustedes les costaba la práctica, entonces agregamos la práctica y agregué esto para presentar. ¿Sí? Así que tenían esto en la carpeta de la clase número 4 o 3, clase número 4. Si ustedes se fijan, la carpeta está como dividida en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, ¿sí? Así que para cada clase, ustedes tienen una carpetita con todo lo que vimos en esa clase. Ahora para la clase 5 van a estar todos los documentos que compartimos hoy día, que trabajamos hoy día, excepto el de anillos, que ya lo tienen, porque lo tienen desde la semana pasada. ¿Sí? Como terminamos de ver el de anillos, no les voy a dar de nuevo ese, sino que ese lo terminan de ver. ¿Ok? Todo lo nuevo es lo que voy agregando. ¿Qué voy a agregar? Los dos prácticos que les acabo de mostrar. Y las diapositivas de lo que vamos a ver hoy, que son transformaciones lineales. El documento con los ejercicios resueltos, para que ustedes los miren. Y la idea es que este tipo de ejercicios resueltos también les ayuden a ver cómo plantear de forma general el trabajo final, por lo menos para algunos de los que ya me han planteado consultas de lo que tienen pensado hacer. ¿Sí? Busqué a propósito esos ejercicios como para que puedan usarlos como guía o como referencia. ¿Sí? Obviamente ahí está súper resumido porque es un libro, pero es más o menos la serie de pasos que tenemos que dar.
Ok. Chicos, hay algunos que me están diciendo que no van a alcanzar a firmar la asistencia. Por favor, pongan en el chat el nombre y apellido de ustedes junto con el DNI como asistencia. Después igual yo voy a tomar, pero en este momento, para no perder a nadie, aprovecho a pedirles eso, ¿sí? Nombre, apellido y DNI. Perfecto. Gente, ¿seguimos? Cierro esto. Entonces, fecha de presentación del práctico 2, el otro viernes, que es el práctico de anillos. No vamos a alcanzar a hacer práctica de transformaciones lineales, obviamente, eh, con presentación, quiero decir, ¿ok? Yo igual les voy a subir un archivo, no voy a pedir que me la presenten, pero sí se las voy a dejar como para que ustedes puedan ejercitar la parte de transformaciones lineales. Pero esas se las voy a pasar mañana, ¿sí? Como hoy ya les estoy pasando dos, quiero que miren este, y mañana les paso lo de transformación lineal, que también va a ser chiquitita, bien chiquitita. No se olviden de nombre, apellido y DNI, ¿no? Todos juntos, por favor. Avanzamos entonces con lo que sigue. Entonces, eh, todos han trabajado con un espacio vectorial, No, en profe, nosotros, yo no, al menos no. ¿no? Yo tampoco, profe. Mm, No, ¿Han profe, trabajado con vectores en el plano? eso sí. Bueno, entonces si han trabajado con vectores en el plano, han trabajado en un espacio vectorial. Cuando hicieron las gráficas de en R2 o en R3 de puntos en el plano, estuvieron trabajando sobre un espacio vectorial. Entonces, de ahí recibe el nombre, por eso se llama espacio vectorial. ¿Sí? Es como que al momento de descubrir la estructura, se utilizaba con los vectores en el plano o los eh, vectores en el espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros ahora encima, si ustedes han trabajado muy poquitito o han trabajado sin saber lo que era un espacio vectorial, creo que la forma de ir asimilándolo es pensando a través de que el conjunto B es el conjunto de los vectores en el plano o en el espacio tridimensional, ¿sí? Y ese es un cuerpo donde yo tengo elementos de ese cuerpo que suelen ser, por ejemplo, números reales, números complejos, ¿sí? Ese tipo, números enteros. ¿Se acuerdan que nosotros hemos trabajado hasta ahora con grupos que tenían una sola operación? Después le agregamos la estructura de anillos que tenían dos operaciones, ¿sí? Pero, ¿qué características tenían estas dos operaciones? Eran operaciones binarias en A. Ahora nosotros vamos a trabajar, para empezar, ¿con qué? Dos conjuntos. Por un lado B, que va a ser el conjunto de vectores. De hecho, ese es el nombre que reciben los elementos del conjunto B independientemente de su naturaleza. Son vectores, ¿sí? Y F, los elementos de F reciben el nombre de escalares.
cuando trabajo con un espacio vectorial. Y voy a definir una operación que es una operación binaria en el conjunto B. Y voy a definir otra operación que es una operación escalar que relaciona los elementos del conjunto B con los elementos de el cuerpo F. Así que escondida en esta notación está un cuerpo F con una operación genérica suma y un producto al que lo voy a denotar con ese puntito, ¿sí? Esto es un cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿puedes repetir qué relaciona el escalar con qué? Me El perdí. escalar es como que opera o relaciona los elementos del conjunto B, que son los vectores, con un elemento de fuera del conjunto B, que es un escalar. Que viene, ese escalar lo tomo desde el conjunto F. Por eso, a la operación que tengo acá, que normalmente la vamos a denotar con la suma, ¿sí? Se la llama una ley de composición interna, y a la operación escalar se la llama una ley de composición externa, porque trabaja con elementos que están fuera del conjunto B. Las traigo desde el cuerpo. Entonces, normalmente se dice que yo tengo un espacio vectorial B sobre el cuerpo F. ¿Sí? ¿Qué características tienen las operaciones? A ver si me pueden ayudar a identificarlas. Uy, quería hacer zoom. Arriba dice que la operación estrella definida en B, que sería la operación interna, está definida como una función que va de B por B en B. O sea que cuando yo hago la composición entre X e Y, voy a obtener como resultado otro elemento de B. ¿Qué estoy diciendo ahí? En esa primera línea. Que es Una binario. operación binaria, creo. Binaria. Que es Perfecto. cerrada, operación binaria. Cerrada. Binaria y cerrada. Perfecto. Nada nuevo, ¿sí? Ahora, no sé si alcanza a verse, por eso quise hacer zoom, que X e Y yo los puse en negrita. ¿Se ve eso? Sí. ¿Sí? Bueno, X e Y por lo general se ponen en negrita para indicar que son vectores, elementos del conjunto B. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes trabajen y vean las negritas, eso les está indicando que ese elemento pertenece al conjunto B, que es un vector, para diferenciarlo del escalar, ¿sí? Como acá estamos trabajando solo con la ley de composición interna, fíjense que todos los elementos que intervienen son vectores, por eso todos están en negrita, X e Y, ¿sí? Entonces, avancemos un poquitito más. ¿Ustedes ven la manito que aparece en mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. Sí. Ok. Entonces vamos a la segunda línea, ¿sí? Donde está la manito. X Conmutativa. compuesto con Y, perfecto, es igual a Y compuesto con X, conmutativa. La de abajo, Asociativa. Asociativa. muy bien. La que sigue, que son dos renglones. Es un elemento neutro. Elemento neutro. Muy bien. El elemento neutro para la operación estrella, ¿sí? Dentro del conjunto B. Y en la última, que son los últimos tres renglones, ¿El inverso? el inverso. No, bueno. Exactamente. Como generalmente la operación, que es la operación interna, se la designa con el signo más, la notación suele utilizar el menos X para denotar al inverso, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de estructura? Profe, disculpe. Sí, Ahí en el elemento neutro, en la notación de elemento neutro, pone un asterisco. ¿Significa algo en particular? el E asterisco.
Es el elemento neutro para la operación. Solo que me olvidé de ponerle el subíndice. Creo que hubiera sido mejor que ponga para B. Porque vamos a tener el elemento neutro en el cuerpo F y tenemos el elemento neutro en el conjunto de vectores. Conjunto de vectores. Sí. Entonces lo que intenté hacer y ahora me estás haciendo notar, voy a sacar el zoom para poder escribir exactamente, es distinguir que acá estábamos trabajando, gracias, que acá estamos trabajando con el elemento neutro de ese conjunto B o de la operación estrella en B. ¿Sí? Eso es lo que quise poner y me quedé tildada a la mitad de escribir eso. ¿Sí? Eso era. Entonces, ahora piensen en esto. Si yo estoy pidiendo que sea una operación binaria, conmutativa, asociativa, con elemento neutro y con inversos, ¿qué estructura tengo? Grupo. Grupo y además, Abeliano. exactamente. Abeliano, sí. Entonces, tengo un grupo abeliano. Ese tipo de operación es la operación dentro del conjunto de vectores. ¿Sí? Pero ahora, en un espacio vectorial, yo tengo definido, vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a mirar. Ojo que acá puede haber algunas propiedades que todavía nosotros no hemos hablado. La ley de composición externa y es nueva, ¿sí? Y entonces, la primera me dice que la operación escalar va desde el conjunto F por B, es decir, desde el conjunto de los elementos que tengo en el cuerpo F y los elementos del conjunto, un elemento del conjunto vector, y obtengo como resultado un vector, un elemento del conjunto vector. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? El resultado de la operación escalar va a ser un vector, aunque yo estoy combinando un elemento que tomo desde F, que es un escalar, no es un vector, y tomo otro elemento que sí es un vector. Los combino mediante la operación estrella, escalar, y obtengo un vector. ¿Sí? Eso sí es nuevo. Cuando quiero usar el Sería lápiz. producto de escalar por vector, sería, ¿verdad? Exactamente, sí. Exactamente. Estoy multiplicando, es la notación que se suele utilizar más comúnmente, un escalar por un vector. Pero nosotros conocemos eso como familiarmente cuando trabajamos con matrices, cuando trabajamos con N2+, ¿sí? Cuando han trabajado con complejos, a lo mejor han hecho un producto de un real por un número complejo. Cuando han trabajado con, no me estoy acordando en este momento otro, pero Escalar hemos por un hecho polinomio. escalar por un La polinomio. derivada Claro. de una constante por una función sería, por ejemplo. Sí, exactamente. Entonces hemos trabajado, solamente que acá los estoy definiendo de forma abstracta para que me sirva para todos esos casos. Por eso no necesariamente lo llamo producto, ¿sí? E incluso puede haber otros casos. Pero sería el producto de un escalar por un vector, ¿sí? Ahora, ¿se ve bien cuando está ahí? Así puedo escribir, porque o le hago zoom o me deja escribir. No puedo hacer las dos cosas. ¿Sí? Ok. Acá fíjense, estoy multiplicando el escalar por, esta sería el equivalente a la suma, si quieren, que vamos escribiendo la correspondencia, ¿sí? El resultado de hacer la operación interna, el producto binario entre X e Y, que son vectores, ¿sí? Y eso tiene que ser igual, dentro de un espacio vectorial, a el producto de el escalar alfa por el vector X, alfa por el vector Y, y al resultado de eso, que son dos vectores,
le aplico la operación de vector, que es la suma, ¿sí? Acá tendría producto, producto y suma. ¿Conocen esto? Yo lo que tengo, ustedes lo conocen así. No, esta no, creo que se las puse acá. Así las conocen ustedes. ¿Sí? Distributiva, Solamente, claro. Es la distributividad del producto respecto a la suma, así la conocemos. ¿Sí? Entonces estoy distribuyendo el producto respecto a la suma. ¿Y acá qué estoy distribuyendo? uno a la izquierda y el otro a la derecha. No, porque acá fíjate que tengo un escalar y acá tengo dos vectores. Sí es cierto que es una izquierda y una derecha, pero acá, ¿qué tengo? Dos escalares. No sé si Reparte los alcanzan a... escalares. Claro, suma dos escalares. ¿sí? Claro, y fíjense que acá no estoy usando esta notación, ¿no? No estoy usando este símbolo ni este símbolo, estoy usando el símbolo más, porque ¿de dónde sale la suma de escalares? De F. Exactamente. Externa. Exactamente. Entonces fíjense que acá estoy combinando alfa y beta, que son los escalares que tengo elegidos, pero con una operación que viene desde el cuerpo F con el que yo estoy trabajando. ¿Sí? Nosotros estamos tan acostumbrados a verlo así, lo resolvemos sin pensar que cuando hacemos esta operación estamos resolviendo a lo mejor desde el conjunto de los números reales. Acá estamos sumando reales, lo hacemos intuitivamente, ¿sí? Pero cuando yo voy a trabajar de forma abstracta, tengo que forzarme a pensar que esta operación se resuelve en este anillo, en este cuerpo, ¿sí? Y una vez que sumé, recién aplico la operación escalar, que es el producto, ¿sí? Es la distributividad de la suma de los escalares respecto al producto escalar, ¿sí? Eso tiene que ser igual a esto. Acá tienen la suma, acá tienen el producto. ¿Ok? Y acá sí es la asociatividad del producto de los escalares. Fíjense que acá de nuevo aparece el producto de el cuerpo. ¿Sí? Eso tengan cuidado. Y acá este es el elemento neutro que tengo en este cuerpo. ¿Sí? Si yo tengo este elemento neutro, lo combino con el vector, tengo que obtener de nuevo el vector. Voy a limpiar un poco esto porque está súper Sí, lleno. ese neutro es neutro del producto, ¿verdad? Exactamente. Por eso, ahora te hago zoom. Acá sí me acordé de hacer bien esa especificación. Es el elemento neutro en F para la operación producto, que sería el 1. ¿Sí? Muy bien. Sí. Esta diapo lo que está haciendo es trabajar en abstracto lo que ustedes conocen un montón cuando han trabajado, por ejemplo, en el conjunto de los números reales, ¿sí? Y tienen definida R2 como el conjunto B, el conjunto de los vectores que serían las duplas de números reales, la suma de duplas de números reales o de vectores, ¿sí? R, que sería el cuerpo sobre el cual está definido el espacio vectorial, y el producto de un escalar por un vector. Acá tienen la definición de las dos operaciones, ¿sí? Cuando ustedes hacen esto, tienen que definir las dos operaciones. La suma en B sería esto. Creo que acá me faltó un pedacito. A más C, ahora lo acabo de ver. Y acá, ¿qué B me más B. falta?
B más D. B más B D. más D, coma B más D. Sí. ¿Sí? Ahí está, no sé qué hice, si lo borré o qué accidentalmente, pero es A más C, que es la primera componente, la segunda componente es B más D. Yo defino esa operación y acá estoy definiendo la operación escalar, que es el producto del escalar por el vector, que es el elemento del conjunto B. ¿Sí? Que acá me da alfa A, alfa B. Ley de composición externa, ley de composición interna. Una vez que ustedes la definen, acá verifican que la suma de esas duplas de números reales es conmutativa, es asociativa. Acá la verificación la podrían hacer como x1, x2, más y1, y2. Yo no me estoy quedando acá porque como esta parte ya la hemos visto, ya hemos estudiado cómo hacer esta verificación, creo que no va a haber problema. Ustedes la van a poder seguir haciendo acá. ¿Sí? Lo mismo que van a llegar acá a que el elemento neutro para la operación suma es la dupla 0, 0, ¿sí? Acá está escrito como vector, acá está escrito como dupla. Y verifican esto. ¿Sí? Y lo último, ¿cuál es el opuesto de cada uno de los vectores que tengo en el conjunto B? Que para nuestro caso, B es el conjunto R2 o R por R. ¿Sí? Y ahora las operaciones de un escalar con los vectores, fíjense que la verificamos, no van a tener problema en verificar todo esto. ¿Sí? Acá es el elemento neutro de la operación producto en el cuerpo. ¿Sí? Verifican todo eso, entonces efectivamente estamos trabajando con un espacio vectorial. ¿Sí? Y una vez que yo tengo el espacio vectorial, empiezan a aparecer propiedades que ustedes conocen y aparecen las propiedades de lo que es una combinación lineal. Entonces yo tengo un vector I que está definido en un espacio vectorial B que está sobre F. F, acuérdense que siempre es el cuerpo. Va a ser una combinación lineal de los vectores x1, x2, xn, si es que encuentro escalares alfa 1, alfa 2, alfa n dentro de F, que hacen que I sea igual a alfa 1 por x1. Acuérdense que acá es la operación escalar. Ya las escribo así porque ya hemos aprendido que tengo que pensarlo de forma abstracta, que digo producto, pero que en realidad me estoy refiriendo a la operación que hay entre el escalar y el vector en el espacio vectorial que yo tengo, y que cuando veo un más, estoy haciendo referencia a la operación vectorial que tengo dentro del conjunto B. ¿Sí? Entonces, ahora ya la escribo más cortita y digo que alfa 1 por x1 más alfa 2 por x2 más, hasta que llego a alfa n por xn. Eso es una combinación lineal. ¿Sí? Que me faltaba resolver. Después, ¿qué otra idea viene asociada con la de combinación lineal? Una vez que yo sé lo que es una combinación lineal, puede ser que tenga un vector que es linealmente dependiente de otro o que no es linealmente dependiente. Y entonces aparece el concepto de linealmente dependiente o linealmente independiente. ¿Sí? Asociado con eso. Entonces, si encuentro que la suma de esos productos es igual a 0 y tengo escalares distintos de 0, tengo dependencia lineal. En cambio, si la suma esa es igual a 0, pero resulta que es porque todos los elementos son iguales, todos los escalares son iguales a 0, entonces los vectores son independientes. ¿Sí? Esto ustedes lo traen
como aprendido sobre el conjunto de los números reales, pero vale para cualquier espacio vectorial que definamos. ¿Sí? No importa cuál sea el espacio vectorial, tiene que verificarse eso. Vamos a encontrar un sistema de generadores. ¿Qué es un sistema de generadores? Voy a tener que S es un subconjunto de los vectores que tengo en B, y ese va a ser un sistema de generadores si es que yo junto todas las combinaciones lineales de los vectores B sub 1, B sub 2, B sub n, y obtengo el conjunto B. Entonces puedo generar B a partir de todas las combinaciones lineales que hago sobre este subconjunto. Acá tienen escrito de forma simbólica lo que está arriba en palabras, ¿sí? Y ahí ya llevé al lenguaje abstracto. Y una vez que tengo el sistema de generadores, puedo definir la base, ¿sí? Que la base no es más que un conjunto, en realidad es un subconjunto de los elementos que tengo, de los vectores, ¿sí? Que para empezar, entre ellos son linealmente independientes, pero que me generan el espacio vectorial B. Entonces, ese subconjunto particular es la base de mi espacio. ¿Puede haber más de una base? Sí, puede haber más de una base. En general a la base se la denota encerrada entre corchetes, ¿sí? Y dependiendo de cuántos elementos yo tenga dentro de la base, puedo hablar de la dimensión de mi espacio vectorial. Normalmente se suele usar esta notación, puede que haya otra, ¿sí? Pero bueno, esa es una de las características. Y después de eso, ustedes tienen una serie de propiedades que se verifican en todos los espacios vectoriales. ¿Sí? Ustedes las conocen así. 0 multiplicado por X me da el vector nulo. Acá está escrita en forma genérica para cualquier operación en el conjunto B y cualquier operación escalar, ¿sí? Después tienen que, si yo multiplico un escalar por el vector nulo, voy a obtener el vector nulo también. Si tengo que alfa es el elemento neutro para la operación de los escalares, que X es el vector nulo, acá me olvidé de escribir una partecita, ¿no? Pero, me olvidé de escribirlo como de esta forma, usando la suma y la resta, pero está escrito acá, utilizando alfa multiplicado por X, me va a dar el elemento, acá como no puedo ponerle en negrita, le voy a poner arriba para indicar que es el vector, ¿sí? Multiplico un escalar por un vector X y obtengo el vector nulo, quiere decir que o el escalar es el elemento neutro o el vector es el elemento neutro, ¿sí? Alguno de los dos es el 0. ¿Esto qué sería? ¿Hay divisores de 0 o no hay divisores de 0 en un espacio vectorial? Sin divisores de cero. Sin divisores de 0. No hay. Exactamente, no hay divisores. Perfecto. Y la última característica es que si yo multiplico el opuesto del escalar alfa por el vector, el resultado es lo mismo que yo multiplique primero el escalar por el vector y encuentre el opuesto. Esa otra característica aparece en todos los espacios vectoriales, ¿sí? Esto, ¿ustedes lo conocen
¿Lo han trabajado? ¿Lo han usado? Sí, profe. Pero no sabía que estaba en un espacio vectorial. Exactamente, bueno, esa es la idea. Ahora encontramos la estructura y puede ser que lo hayan usado con otros nombres. Si han trabajado con matrices, han trabajado en un espacio vectorial. ¿Sí? Han trabajado con vectores, han trabajado en un espacio vectorial. Enseñan a hacer gráficos sobre el plano, están trabajando en un espacio vectorial. ¿Sí? Lo único que tenemos que identificar es bien cuál es el conjunto sobre el que están trabajando. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, si enseñan polinomios, también han estado trabajando en un espacio vectorial y que yo puedo hacer un espacio vectorial de F sobre F. Entonces puedo tener un espacio vectorial definido de los reales en los reales. ¿Sí? Así que no necesariamente lo que ahora llamamos vector tiene que ser un vector, a veces también puede ser un número real. ¿Ok? Y profe, con complejo también, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Así que hasta acá ustedes ahora identifiquen cuándo han trabajado con un espacio vectorial y el otro ejemplo que me pusieron, el de las funciones, también, ¿sí? Cuando ustedes suman no matrices, funciones, y por ejemplo después multiplican las funciones por una constante, han trabajado en un espacio vectorial. ¿Sí? Perfecto. Y ahora, lo último que vamos corriendo como para alcanzar a ver la teoría, los quiero dejar con esto, es la transformación lineal. Fíjense que yo les vengo hablando en grupos de homomorfismo, hablamos hace un ratito del homomorfismo en los anillos, y les venía insistiendo con ese concepto porque ese concepto nos lleva casi derecho a lo que es una transformación lineal. Sigue siendo una función f, solamente que ahora yo tengo dos espacios vectoriales, ¿sí? Lo llamemos B1 con una operación suma, un cuerpo y una operación producto. Y tengo un segundo espacio vectorial que tiene definida la misma operación sobre el mismo cuerpo y la operación producto. ¿Sí? Necesito que coincidan las operaciones. Cambian los conjuntos B1 y B2, pero las operaciones tienen que coincidir. Y entonces, la función f va desde B1 a B2 y satisface la condición de que f de xy es igual a f de x más f de y. Acá es la suma, ¿sí? Y acá tomo un elemento que es un vector de B1, un elemento alfa que es del conjunto F, y hago f de alfa por x, es decir, hago f de alfa por el vector x. Y lo que voy a obtener como resultado que es alfa por f de el vector. Si estas igualdades se verifican en ambos casos, yo tengo un homomorfismo. ¿Sí? Es muy parecido a lo que veníamos haciendo, lo único que cambia es la forma de hacer la verificación. Profe, Sí, ahí donde dice f de x más y, esa x más y está definida en la suma en el
espacio vectorial B1. Sí, Cuando pone f de x más f de y, ya esa suma está definida en el espacio vectorial B2, algo así, ¿no? exactamente. Sí. Así que, pero lo que acabamos de decir Pero es son que las dos espacios del operaciones, mismo, exactamente, claro. las dos Entonces la misma operaciones son iguales. suma. Sí. Hemos dicho que las dos operaciones, la más de B1 y la operación más de B2, coinciden, son la misma operación. ¿Sí? Acá te lo puedo escribir. El más que tenemos definido en B1 tiene que ser la misma operación que tengas definido en B2, definida en B2. ¿Sí? ¿Quién era el que me había preguntado? ¿Ariel? Sí, profe, estoy escuchando. Sí, sí, ok. Muy bien. Esto de la transformación lineal, no me acuerdo si alcancé a escribir el ejercicio. Perdón, si ahí fuera el conjunto B1 sería igual al conjunto B2, ya sería un operador lineal, ¿verdad? Un operador lineal. No necesariamente porque sea B1 y B2 iguales, en realidad depende de qué conjuntos trabajes, porque si tenés solo R y solo Z, Mm, también podrías tener un operador lineal, claro. Ah, bien, bien. aunque no sean iguales, quiero decir. ¿Sí? Aunque no sean iguales. Y en el caso del isomorfismo, Para el isomorfismo, vos lo que necesitas es que F sea una función biyectiva, una correspondencia 1 a 1 entre los elementos de B1 y B2. bien, lo Esa es la probamos entonces. diferencia entre un isomorfismo. El homomorfismo no tiene ninguna, eh, digamos, no importa si la correspondencia es 1 a 1 o si la función es bisectiva o sobresectiva. ¿Sí? En cambio, cuando vos empezás a hablar de isomorfismos, que no todos los libros están de acuerdo en utilizar ese tipo. El isomorfismo no hay drama, pero después hay otros que te dicen cuando la función es sobreyectiva, se llama epimorfismo. Cuando es, ay, no me sale el nombre de la que no es sobreyectiva, la otra, eh, inyectiva. Iva, sobreyectiva, son las dos. Eso, no me salía la inyectiva. Cuando es inyectiva, no, en este momento no me acuerdo el nombre, pero también tiene un nombre así. O sea, sería que si son las propiedades de las funciones, que no, si es Claro, es inyectiva como o sea, uno a uno. Biyectiva. Y inyectiva es biyectiva, claro. Si es sobreyectiva e sobre inyectiva, sobreyectiva. Biyectiva, si tiene esas dos. Biyectiva, y perdón, bi. biyectiva. Cuando es Biyectiva. biyectiva, acá estás en el isomorfismo. ¿Sí? Cuando es sobre, es un epimorfismo, si no me acuerdo mal. Esta igual la vamos a verificar. Y esta, la que es inyectiva, eh, eh, epi, ya me va a salir, denme un ratito, ya me voy a acordar la palabra que utilizamos no me acordaba de la inyectiva y no me acuerdo tampoco de la Claro, porque para inyectiva, que sea epi-iso, biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. claro, y te Sí dicen o que sí. cuando F está definida de un conjunto A en A, es un endomorfismo.
Es decir, cuando B1 y B2 son iguales, ahí tenés un endomorfismo, es como una transformación en sí misma, una transformación interna. Si la función f está definida de A en A. ¿Sí? Hizo y ya me va a salir el nombre de la otra. Muy bien. Pero esa es una clasificación que se utiliza a partir de como las propiedades que tiene la función f. En la que nadie duda, y todo el mundo está de acuerdo y se usa mucho, es en el isomorfismo. ¿Sí? Porque es una correspondencia 1 a 1 entre los elementos que tienen en el primer espacio vectorial con los elementos del segundo espacio vectorial. ¿Sí? Esa clasificación es válida para cualquier homomorfismo, sea con grupo, sea con anillos o sea con espacios vectoriales. ¿Sí? Muy bien, profe. Ahora sí. Ok. Y ¿cómo andamos de tiempo? Son las 21. ¿Quieren que dejemos acá y mañana arrancamos viendo el ejemplo de transformación lineal? Sí, profe, por favor. Sí, mejor. Ok. Sí, sí. Sí, ¿Sí? profe, por favor. Entonces, Sí. mañana y con la palabra esta que me faltó, que no me puedo acordar en este momento. En monomorfismo, puede ser, profe. Monomorfismo, sí, gracias. Es un monomorfismo. Mañana a las 9, profe. Sí, mañana a las 9 nos estaríamos encontrando. ¿Sí? ¿Todo el mundo me dejó la firma en el chat? Sí, profe, yo tenía que agregarle los documentos que no se veían bien o que tenían error. Yo le pongo en el chat. Perfecto, por favor, los que no podés descargar, agregame eso que